Buenos días y, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y feliz año a todos. Comenzamos este año con el informe, como viene siendo habitual todos los años, de la Tax Foundations, donde presenta el índice de competitividad fiscal del año 2022, ¿no? Yo, como viene siendo nuestros mensajes a lo largo de los últimos años y de los últimos meses, pues bueno, sí queremos insistir en que durante el año 22 hemos asistido en España a una recaudación tributaria que supera todos los registros históricos y aún así se pretende incrementar los ingresos tributarios presupuestados para 2023, que superan las cifras de 2019 anteriores a la pandemia en casi 50.000 millones de euros, los ingresos previstos para el año 23, lo que representa un 23,4% de incremento, mientras que en el mismo periodo el PIB se ha incrementado un 11,5%. ¿Esto qué supone? Pues supone básicamente que se ha producido un aumento muy significativo de la presión fiscal, donde España tiene ya una presión fiscal del 42,3% para el año 2023 prevista, mientras que en Europa es del 41,7%, es decir, que hemos superado ya la presión fiscal en Europa, y eso sin tener en cuenta la renta y sin tener en cuenta la economía sumergida. Es decir, la presión fiscal en España está ya por encima de la media europea. Lo que ha ocurrido en España es que la forma de afrontar la crisis ha sido fundamentalmente a través de una mayor imposición, nuevos tributos por la reforma de los existentes que afectan a la tributación empresarial y al ahorro y a la inversión, mientras que en otros países se ha optado por una estrategia contraria. Se ha entendido que la mejor forma de salir de la crisis era reducir esa presión fiscal. Y si tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania, donde se ha rebajado temporalmente el IVA y se ha anunciado una reducción del peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios, y en Estados Unidos, Francia e Italia, donde las medidas fiscales anticrisis han estado marcadas por el rechazo a subir impuestos y la voluntad de crear un clima tributario favorecedor de una recuperación rápida, ¿no? En definitiva, desde el Instituto siempre hemos defendido que hay que mantener un sistema fiscal, un diseño tributario que sea eficiente, que sea lo menos distorsionador posible, que las bases sean las más amplias posibles y de esta forma pues generar empleo y generar crecimiento económico e inversión. Bueno, pues este indicador de competitividad fiscal, como veremos, pues bueno, refleja un empeoramiento muy significativo de la competitividad de nuestro sistema fiscal como consecuencia de las reformas tributarias que se han ido produciendo a lo largo de los últimos meses y de los últimos años, ¿no? Bueno, hay varios gráficos que, bueno, que refrendan estas conclusiones. Yo les voy a dar quizás algunos datos. En primer lugar, de acuerdo con este indicador de competitividad fiscal, España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 de los 38 países analizados. Es decir, prácticamente estamos ya en el furgón de cola, ¿no? Está 9 puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en el 19 y 4 puestos más para abajo de la 30 del año 21. Es decir, bueno, estamos prácticamente en los últimos lugares, ¿no? Como viene siendo habitual, el Instituto ha desarrollado lo que llamamos la presión fiscal normativa, que es un poco, se puede definir como el exceso de gravamen o la ineficiencia fiscal o las distorsiones que generan el sistema tributario, y donde España en el año 2022, con este indicador, se sitúa en 116,4 puntos, que es un 16% más elevado que la media de la Unión Europea y mucho más elevado que los 112 puntos del 2021, que los 110 puntos del año 2020. Es decir, que esta presión fiscal normativa lo que refleja es las mayores distorsiones en la economía en relación a la media de los países de la Unión Europea provocadas por las reformas fiscales de los últimos años, ¿no? Si además tenemos en cuenta, digamos, el nivel de renta, es decir, y eso es lo que nosotros venimos a llamar el esfuerzo fiscal de España es ya un 52,8% superior a la media de la Unión Europea. Es decir, que teniendo en cuenta el nivel de renta, es decir, nuestro esfuerzo fiscal es más del 50% superior a la media europea. Tenemos una presión fiscal que ya es mayor que la Unión Europea, pero el esfuerzo fiscal es el 50% mayor porque tiene en cuenta la renta, ¿no? Bueno, el informe pues, también analiza lo que viene a ser la presión fiscal empresarial y donde en España la recaudación que procede de las empresas es muy superior
a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas respecto al total es del 32,5%, mientras que la media de la eurozona es del 23,9%, es decir, prácticamente casi 10 puntos, ¿no? El impuesto de sociedades representa una presión fiscal normativa de un 23,7% más elevada que la media de la Unión Europea y un 22% superior al promedio de la OCDE. También en lo que significa la presión fiscal normativa, en la tributación sobre el patrimonio, la situación de España es aún peor. En este caso, la posición de España es casi 41% peor que la de la UE y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE. En cuanto al IRPF, pues también vamos en la misma dirección. Se sitúa un 8,8% por encima de la media de la UE y un 7,6% por encima de la OCDE. Además, la cuña fiscal es especialmente desfavorable en el caso de España, donde llega hasta el 40% en el 2021, cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 70% del coste laboral, ¿no? Mientras que la cuña fiscal media de la OCDE es del 35%. Es decir, que también en ese sentido, desde el punto de vista de la creación de empleo, pues la cuña fiscal pues refleja también la falta de competitividad de nuestra empresa. El IRPF es mucho más progresivo que en la media de la Unión Europea, en concreto es 12,75% más progresivo que la media de la Unión Europea. En definitiva, pues, y a modo de resumen, lo que constata este indicador que hemos preparado preparado con el Tax Foundation para el año 2022, es que las reformas tributarias que se han producido en los últimos presupuestos pues nos siguen arrastrando en el furgón de cola, más todavía, en lo que es la competitividad en su sistema fiscal. Y un país es competitivo no solo porque sus empresas son competitivas, porque tiene productos de calidad y porque tiene mano de obra cualificada, sino porque también tiene un entorno regulatorio y fiscal que es favorecedora de la inversión y de la creación de empleo. No sé, Gregorio, si quieres comentar alguna cosa más. No, coincidí con el planteamiento de la relevancia que tiene el deterioro que en esta legislatura del año 2019 a la actualidad ha sufrido el índice de competitividad fiscal que elaboramos en el IE con la Tax Foundation. En la actualidad nos situamos en los 5 puestos de cola de competitividad fiscal dentro del mundo desarrollado. Tenemos una presión fiscal normativa muy superior a la media de nuestro entorno y también tenemos ya un hecho histórico, que es que la presión fiscal recaudatoria, la presión fiscal como tal cociente de recaudación sobre el PIB, ya estamos por encima de la media de la Unión Europea. También es preocupante el deterioro que ha tenido el índice de esfuerzo fiscal, es decir, lo que es la presión fiscal normalizada de acuerdo a la renta, y destacamos dentro de las figuras tributarias en las que salimos mucho peor parados el impuesto sobre sociedades, que tenemos uno de los 2 más gravosos, uno de los 5 más gravosos de la... No, perdón, en sociedades tenemos uno de los 5 más gravosos de toda la OCDE y en imposición patrimonial que tenemos uno de los 2 peores imposiciones patrimoniales de toda la OCDE. La verdad es que estamos preocupados por la situación de deterioro que ha sufrido la competitividad fiscal y por lo tanto tenemos ahí un peso, un lastre que introduce el sistema fiscal al desempeño económico, al crecimiento potencial y a la capacidad de competir a las empresas que se ven en este aspecto con una desigualdad de condiciones de respecto a nuestro entorno más comparado, porque no estamos hablando de los mejores sistemas fiscales del mundo, estamos hablando de sistemas fiscales de la OCDE y de la Unión Europea, que por definición ya son de los más, dentro del entorno internacional, de los más elevados del mundo también. Sí, Mercedes, te doy paso. Mercedes. Hola. Hola, sí. ¿Me oís? Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo tenía 2 preguntas. Primero, si podéis analizar el efecto del incremento de la recaudación y el impacto que ha podido tener también la inflación y cómo se han podido jugar estas variables. Y luego, os quería preguntar, el año pasado, cuando hablabais de lo que se preveía para este año, bueno, pues, con la reforma fiscal que se pretendía hacer, y alertabais de todas las subidas que podía haber en marcha, que afectaban a varias figuras. Al final esto no se ha hecho, pero hemos tenido estos impuestos que van a venir
en el 23, aunque alguno ya se aplica sobre el 22, pero bueno, aún así, Pues o sea, no se cómo nos oye. hemos equivocado. Es que no se oye. No se entiende. Mercedes, ¿No se te oye? oye muy mal. ¿Que me oye mal? Sí, ¿Me oís? a ver, Ahora mejor. inténtalo otra Ahora un vez. poquito mejor, a ver si hay Ahora suerte. mejor. O sea, que el año pasado hablabais de la reforma fiscal que se iba a hacer, y hablabais de todas las subidas que podía haber y demás. Al final nos ha hecho esto, tenemos una serie de medidas para el 23 y en el 22 tenemos realmente las subidas que venían de presupuestos que eran más concretas y limitadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no situamos en el 22? O sea, ¿cómo juega la comparación con el resto de países? Gracias. ¿Por qué no le llamas por teléfono y que te lo indica? Mercedes, Mercedes, ¿me Sí, escuchas? ¿Puedes mandármelo sí, por lo el mando, lo chat? mando. Venga, gracias. Es que se te oye muy mal, ¿vale? Lo hacemos así, gracias. Sí, Bruno Pérez, de ABC. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, a ti sí te oye bien, Bruno. Gracias. Mira, estaba preocupado porque es verdad que a Mercedes se lo escuchaba bastante mal. Nada, básicamente eran dos cosas. En primer lugar, ¿cuáles han sido las tendencias o las medidas concretas que han provocado este deterioro en la posición comparativa de España en el índice? Si ha sido por las medidas que se han tomado efectivamente en España o bien porque ha habido un contexto de mejora de la situación fiscal en otros países en el cual España se ha quedado atrás. Y por otro lado, si nos podríais un poco refrescar, sé que esta pregunta la hacemos todos los años, pero el concepto de presión fiscal normativa, ¿qué es lo que refleja exactamente? Vale, si Gracias. quieres. Gracias, Bruno. Yo, si quieres, Gregorio, comenta la segunda pregunta. La primera pregunta, yo creo que es un movimiento de los dos lados. Por un lado, ha habido, como decía al principio, una política en muchos países de buscar una mayor eficiencia fiscal y una reducción de impuestos. Y por otro lado, en España, pues bueno, se han aumentado las cotizaciones sociales, se ha aumentado el impuesto a las grandes fortunas, que tiene un escaso impacto recaudatorio y tiene unas enormes distorsiones, que posiblemente es el impuesto que mayores distorsiones genera. Se ha aumentado la presión fiscal empresarial, etcétera. Es decir, todo, yo creo que los impuestos, como veníamos diciendo y en los últimos meses que se han ido aprobando, pues son impuestos que generan enormes distorsiones y que generan escasa recaudación. Y precisamente es eso lo que refleja la presión fiscal normativa, es decir, es el exceso de gravamen, es decir, el gravamen que no recauda, por decirlo de una forma transparente, es decir, que lo que refleja es la distorsión que genera un impuesto y que no recauda, ¿no? Sí, exactamente, Íñigo. La presión fiscal normativa la podemos identificar como la carga o exceso de gravamen o derivado del diseño del sistema tributario con independencia de la recaudación que obtenga cada un sistema tributario. Es decir, es el nivel de carga o exceso de gravamen derivado del propio diseño y estructura del sistema tributario con independencia de la recaudación. De hecho, se observa cómo España tiene una presión fiscal normativa mucho mayor que la media de la Unión Europea. Y sin embargo la presión fiscal recaudatoria es también superior, pero no en la misma magnitud, porque el problema que tiene la presión fiscal normativa que genera tales distorsiones, inconvenientes y costes y frenos al crecimiento económico que al final también acaba lastrando la propia capacidad de recaudación del sistema. Y respecto a los temas de lo que ha dicho el presidente, es decir, tenemos un problema de refuerzo de subida del sistema fiscal en general en España y en un contexto en el que ha sido justo lo contrario. Muchos países están apostando ante un choque de oferta, que un choque de oferta no deja de ser un encarecimiento de coste de producción de la economía derivado del conocimiento de energía, pues España han intentado acompañar al tejido productivo con reducción de impuestos, sin embargo nosotros lo hemos acompañado con subida de impuestos, por tanto aumentando las dificultades y los problemas que las empresas se enfrentaban en este contexto y esto creemos que sí es un problema que se lastra, que se evidencia en la dificultad de crecimiento potencial español, que es muy escaso, y en la moderación que la economía española va a tener una vez normalizado la tasa de crecimiento después de recuperar, de intentar aproximarnos a los niveles pre-COVID.
Perdón, pero entiendo entonces que se han tenido en cuenta también gravámenes que no han entrado en vigor en 2022, pero que sí se ha anunciado su activación durante este ejercicio, porque habéis mencionado el gravamen a las grandes fortunas. O sea que eso se ha tenido en cuenta. No, vamos a ver, estamos hablando del año 2022. Es decir, el nivel de competitividad fiscal está teniendo en cuenta el conjunto de la imposición patrimonial de grandes fortunas como símil, pero realmente lo que estamos hablando es de la imposición patrimonial como conjunto. Que es importante destacar lo que ha dicho nuestro presidente, que ahora mismo dentro de la Unión Europea no existe imposición patrimonial en ningún país de la Unión Europea, con independencia de que se llame impuesto de patrimonio, que se llame impuesto de grandes fortunas. Sin embargo, el indicador del 40% está sin tener en cuenta impuestos de grandes fortunas. Es posible que con la entrada en vigor de las grandes fortunas, ahora mismo tenemos la segunda posición peor de la Unión Europea y posiblemente que tras su entrada en vigor tengamos la peor imposición patrimonial dentro de toda la OCDE. Es decir, pensamos. Y luego hay un problema que hay y luego las figuras que entran nuevas en el año 2020, en enero, van a verse reflejadas en el índice del año que viene, como son el gravamen sobre energía y el gravamen sobre banca. Aquí hay una distorsión que desde el punto de vista estadístico es que en la medida que no se ha querido denominar que son impuestos ambos gravámenes, tanto banca como energía, en la práctica es posible que no se vean reflejados en los indicadores de presión fiscal y por lo tanto la presión fiscal el año que viene, a pesar de ser superior a la media europea, no va a reflejar en su totalidad el volumen de cargas y gravámenes que introduce el sistema fiscal, en la medida que una de las medidas que se están haciendo en la actualidad es no denominar como impuestos a lo que no dejan de ser impuestos económica y jurídicamente hablando, como es el gravamen de la banca y la energía. Ya tengo aquí la pregunta de Mercedes. Quería saber por qué empeoramos tanto este año en lo que ha habido subidas concretas de presupuestos y no se ha hecho una reforma fiscal plena. Y cómo juega lo que han hecho otros países y el peso de la inflación en la recaudación. Ante todo, como ya hemos evidenciado, es el hecho de que España ha afrontado esta cuestión con subida de impuestos cuando los demás países lo que han hecho es reducirlos y, por lo tanto, en términos relativos nos hemos quedado peor que nuestro entorno. La tendencia internacional es a intentar acompañar con el sistema tributario la competitividad y capacidad de producción de las empresas, intentar que el sistema tributario sea una reforma estructural encaminada a favorecer el crecimiento potencial. En España no hemos guiado nuestro sistema tributario para la mejora competitiva ni la eficiencia económica. Hemos optado por subidas en los impuestos que hemos visto en los últimos 3-4 años y claro que ha habido subidas. Por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades hemos dejado de corregir la doble imposición económica y somos uno de los países de la Unión Europea con más tributación de los dividendos. Hemos introducido un tipo mínimo. Hemos limitado la compensación de pérdidas. Hemos subido los pagos fraccionados. En cotizaciones sociales hemos subido el tipo general de cotización. El marginal los hemos subido. Y también hemos subido la base máxima de cotización. Es decir, claro que ha habido subidas. Es decir, el problema es que el índice de competitividad fiscal es un índice sintético que lo que hace es que acumula el conjunto de las subidas y nos permite visualizar cómo nuestra política tributaria es totalmente singular en nuestro entorno porque va en una dirección de subidas y de aumento de cargas cuando todos los demás están haciendo lo contrario. Y realmente es un poco decepcionante que en un plazo tan breve del año 2019 ahora pues nos estemos situados en el furgón de cola. Y eso que es verdad, que en el índice es competitividad fiscal año 2022 y en el año 2023 se han introducido nuevas figuras tributarias y nuevos aumentos de impuestos, con lo cual vamos a estar aún peor en el año que viene. Y respecto a la inflación es un problema importante que genera, que produce el llamado progresividad en frío. Es decir, es un poco preocupante que en un contexto como el actual, en el que la recaudación está en máximos históricos, tanto por la subida de la presión fiscal normativa como por el efecto de la inflación, que se ha optado por no corregirlo a los efectos de optimizar la recaudación, pues estemos en un contexto de déficit, lo que nos ilumina y nos informa de que el problema del sistema fiscal español no está en el problema de los ingresos, está en el problema del gasto público, como hemos advertido reiteradamente.
La inflación es un problema que perjudica a unos sistemas fiscales que concurren las características del sistema español. Perjudica especialmente y aumenta la recaudación en aquellos sistemas fiscales que se optan por no corregir la estructura del sistema tributario de la inflación. Es decir, en otros países se ha optado en contexto de inflación por actualizar las tarifas, por actualizar las deducciones, por corregir el efecto de la inflación. Sin embargo, en España, el único indicador de presión fiscal que se ha corregido se ha actualizado y por encima de la inflación de cierre la base máxima de cotización. Únicamente se actualiza con inflación para eso aumentar la recaudación. Cuando es para corregir el efecto que tiene inflación sobre el contribuyente, no se ha optado. Y la segunda circunstancia que afecta muy negativamente a España es que en los sistemas fiscales con mayor progresividad, y España tiene un sistema fiscal y un IRPF especialmente gravoso y especialmente distorsionante porque se combina impuesto de renta con impuesto patrimonial, en los sistemas fiscales especialmente progresivos, el efecto de la inflación se multiplica. Y es lo que explica por qué en España la recaudación en un sistema fiscal especialmente progresivo, de los más progresivos de la Unión Europea, la inflación provoca tanta recaudación y alimenta tanto los ingresos tributarios, lo cual es bueno puede ser positivo desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero no es positivo desde el punto de vista del esfuerzo que se está sometiendo a los contribuyentes, que en un contexto de aumento de cargas y costes, pues se ven obligados a pagar adicionalmente más impuestos de los que le correspondería, finalmente ningún aumento real de su capacidad económica. John Muller pregunta, ¿qué pensáis de la nota publicada por Financial Times la semana pasada que afirma que parte del aumento de la recaudación de 2022 en España se debe al afloramiento de la economía sumergida? ¿Creéis que esta puede estar por debajo del 10%? ¿Este fenómeno será duradero? Que sí ha habido, y es cierto, un cierto afloramiento de la economía sumergida a raíz del COVID y de las subvenciones y del apoyo que se ha dado a parte de la economía, y eso, digamos que posiblemente, aunque no tenemos datos concretos, haya generado un afloramiento de la economía sumergida y eso se haya visto reflejado también en cierta forma en el aumento de la recaudación. Yo no creo que estemos en una economía sumergida por debajo del 10%, y en cualquier caso el aumento de la presión fiscal y el aumento de la sobreregulación pues puede generar también que esta economía sumergida que potencialmente se haya aflorado pues pueda volverse digamos a sumerger otra vez, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero no sé, Gregorio, si tenemos algún dato concreto. Bueno, el problema de la economía sumergida es que hace falta estimaciones comparables a nivel internacional. Y se sospecha que España ha habido una reducción de la economía sumergida en este contexto de crisis, lo cual entendemos que es una buena noticia, porque la economía sumergida no deja de ser una distorsión a la competencia por parte de los agentes. Y en este aspecto de competitividad fiscal estaba generando una disfunción importante. Se estaba informando a la sociedad errónea y confundidamente de que en España se pagaban impuestos sin tener en cuenta el efecto de la economía sumergida. Por lo tanto, es decir, al margen de la economía sumergida, incluso bajo el supuesto de que se hubiera regularizado y aflorado parte de la misma, en la actualidad ya tenemos una presión fiscal recaudatoria por encima de la media Unión Europea. Por lo tanto, el problema de España no era que los que pagan impuestos pagaran pocos impuestos, sino un problema que tenemos en España es que había una economía sumergida y, por lo tanto, la necesidad de combatir la misma. Lo que pasa es que, como dice nuestro presidente, en un contexto de crisis económica, en un contexto de presión fiscal normativa excesiva, pues los riesgos de que la economía sumergida vuelva a repuntar también están encima de la mesa. En cualquier caso, es importante señalar que la economía sumergida es uno de los indicadores que las sociedades que reflejan como una distorsión o disfunción que se tiene en las economías, que lo que están reflejando es situaciones de exceso de presión fiscal normativa. No estamos justificando la economía sumergida porque es totalmente probable, rechazable, y la condenamos con total rotundidad. Pero cuando los países tienen una economía sumergida elevada, muchas veces lo que están reflejando es que el sistema fiscal no está diseñado de forma eficiente y de forma compatible con el crecimiento económico y para favorecer el cumplimiento tributario. John Muller también pregunta, entiendo que en el concepto de presión fiscal normativa también se consideran las exenciones y las deducciones legales y las rebajas de tipo, aunque sean temporales y corto plazo.
Sí, la presión fiscal normativa es el derivado del conjunto del sistema tributario, que son tipos, bases, deducciones y exenciones, y vigentes en el año del estudio, que es el año 2022. Por lo tanto, si están vigentes, aunque sean temporales, están en plena exposición. Gracias. Hola. Quiero tomar. Hola. Ah, perdón. Sí, sí. Sí, buenos días. Sí, soy Bruno. Sí, sí. ¿Puedo preguntar otra? Sí, sí, claro. Es que cuando, perdón, cuando has definido lo de la presión fiscal normativa, has hablado de exceso de gravamen dentro del diseño del esquema tributario, del sistema tributario. ¿Exceso de gravamen sobre qué? ¿Cuál es el punto de equilibrio que toma este índice como referencia? Perdona. Sí. Bueno, vamos a ver, la presión fiscal normativa es un indicador propio del Instituto de Estudios Económicos. Y lo que queríamos es intentar cuantificar, ordenar lo que es, con un indicador cuantitativo, lo que es una realidad muy compleja y difusa, que es el conjunto de los impuestos que integran el sistema tributario, teniendo en cuenta los distintos elementos estructurales del mismo, bases, tipos y deducciones. Y por lo tanto, la referencia es que el diseño medio del sistema tributario de la Unión Europea es un 100%, y los que tienen un sistema tributario más gravoso, con mayor nivel de tributación, con mayor nivel de carga, de gravamen en relación a la Unión Europea, tienen una presión fiscal normativa por encima. Mientras los que tienen un diseño, una carga, un gravamen por debajo de la Unión Europea, tienen un nivel de bajo por debajo. Entonces, la referencia de comparación del indicador es la media europea en base 100. Obviamente es una convención, podríamos haber tenido otra referencia, pero lo que intenta distinguir, lo que intenta es hacer un orden es decir, es un indicador que lo que intenta ordenar el diseño del sistema fiscal en su conjunto a partir de lo que es la carga, acceso de distorsión, y en el fondo no deja de ser el inverso de la competitividad fiscal. La Tax Foundation lo que hace es que la competitividad fiscal lo identifica cuanto más mejor sistema fiscal, menos gravoso, tipo más bajos, más deducciones, más exenciones, tiene más competitividad fiscal. Por lo tanto, tiene una competitividad fiscal de 0 a 10, la mejor sería un 10, la peor sería un 0. Está en el informe totalmente distanciado. La presión fiscal, sin embargo, es al revés. Cuanto más presión fiscal normativa, más carga, exceso o distorsión. En el fondo, lo que estamos aquí intentando recuperar es que el diseño del sistema fiscal es algo muy relevante desde el punto de vista de la política económica, y que es necesario analizarlo desde el punto de vista de reformas fiscales y desde el punto de vista de acción de política económica con el conjunto de indicadores disponibles, que en España en ocasiones se utiliza el indicador habitualmente utilizado es el de presión fiscal, que en España ya está por encima de la media europea, lo que es especialmente preocupante, pero no es solamente eso, es que tan importante como la presión fiscal es ¿por qué se debe esta presión fiscal? Pues España se debe a pesar de que porque tenemos una presión fiscal normativa, un diseño tributario muy gravoso, a pesar de que nuestro nivel de renta es más bajo, lo cual nos hace salir con un esfuerzo fiscal mayor, y a pesar de que nuestra economía sumergida en principio es superior, con lo cual la presión fiscal ajustada a la economía sumergida también sería superior. Es decir, no es lo mismo un país que teóricamente que tenga un mayor nivel. Por ejemplo, ¿qué indicadores te pueden lastrar la recaudación desde el punto de vista del diseño del sistema tributario? Pues, por ejemplo, el paro. Los países con mayor nivel de desempleo tienen en principio una menor capacidad de recaudación. La economía sumergida, con mayor economía sumergida, tiene menor capacidad de recaudación. El nivel de renta, contra menos renta, menos capacidad de recaudación. Entonces, la paradoja de España es que España, con un nivel de desempleo mayor que la media de la Unión Europea, con un nivel de renta inferior a la media de la Unión Europea, con un nivel de economía sumergida superior a la media de la Unión Europea, tenemos ya una presión fiscal recaudatoria por encima de la Unión Europea. Y ello se debe principalmente porque el diseño de nuestro sistema tributario es especialmente gravoso, especialmente en dos figuras tributarias que nos gustaría destacar. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, de la imposición empresarial, y en el ámbito de la imposición patrimonial. Casualmente, en el conjunto de reformas introducidas en los últimos años y que además se han planteado para 2023, las dos figuras tributarias que mayores subidas van a plantear son
precisamente las dos que estamos ya en desigual posición competitiva. Los impuestos sobre las empresas, impuestos sobre sociedades y la imposición patrimonial, con el nuevo impuesto de grandes fortunas, como ha comentado nuestro presidente. Sí, Eduardo Ortega, del Español. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Perdona, yo tenía una consulta. Como comentabais que este incremento de la presión fiscal obviamente tiene efectos sobre la capacidad de las empresas para invertir, os quería consultar cómo se explica entonces que este año ya hemos tenido datos históricos de empleo, qué es lo que hace que, digamos, sobre todo no tanto por la formulación de indefinidos, como que la situación de ocupados haya logrado un máximo histórico. ¿Y cómo prevéis que esta presión fiscal pueda afectar al empleo durante 2023, que presuntamente se tiene que incrementar debido a los nuevos impuestos? Bueno, a los nuevos gravámenes. Muchísimas gracias. Sí, no, en primer lugar, España sigue teniendo la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Es cierto que el empleo se ha recuperado de una forma rápida tras el COVID, aunque el número de las trabajadas sigue siendo inferior digamos, previo al COVID, ¿no? Y donde se está produciendo además una ralentización, lo llevamos diciendo en los últimos meses, en cuanto a la creación de empleo. Es decir, al principio del año la creación, digamos, el ritmo de creación de empleo del 3% y aparte en la última parte del año pues está habiendo una desaceleración importante y nuestras previsiones para el próximo año es que haya un estancamiento, ¿no? Es decir, un estancamiento del empleo. Posiblemente, pues bueno, se está teniendo un cierto lag, un cierto retraso o retardo en las empresas, todo lo que es el impacto en el empleo de todo lo que es el incremento de los costes empresariales que se han producido en los últimos meses. Un aumento muy sustancial, no solo de los costes fiscales, que han sido muy significativos, sino también de los costes financieros y también de los costes laborales. Es decir, se ha producido una caída importante de la productividad y un aumento importante de los salarios y una reducción también muy significativa de los márgenes empresariales. Es decir, todo esto pues puede acabar, desgraciadamente, teniendo un impacto en el mercado de trabajo en el año 2023. Sí, Juan de Portillo, de Expansión. Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Vale. Sí, yo quería preguntarles, han hecho mucho hincapié en la postura de España implantando nuevos impuestos, pero bueno, entiendo que como decían, en realidad en el índice de 2022 no han tenido una gran afectación porque son todo novedades de cara al ejercicio 23, que el papel central quizá ha sido el de la inflación, en un contexto en el que España todavía no ha recuperado su nivel de PIB y, sin embargo, la recaudación, pues, al lomos de esa mejora del empleo que aunque se esté desacelerando, se ha producido y del impacto de la inflación, ha subido con fuerza. Mi pregunta es, de cara al 23, en el que veremos menos inflación, en el que el PIB se encamina ya a la recuperación de los niveles precrisis, aunque no se vaya a lograr hasta principios del 24, en el que tenemos también algunas rebajas fiscales en sociedades para pymes, para rentas bajas. No sé si la previsión es que en realidad el índice mejore en el 2023 de forma automática si no se toman medidas adicionales por esa caída del efecto recaudatorio de la inflación y por esas bajadas de impuestos y mejora del PIB, o si creen que la situación se va a ver agravada realmente por los nuevos impuestos a falta de ver cuánto recaudan. No, dos cuestiones, ¿no? En el año 2022, aparte del aumento de la presión fiscal como consecuencia de la inflación y la imposición en frío, como comentaba nuestro director general, ha habido también aumentos importantes de la imposición en sociedades, en cotizaciones, etcétera, que generan enormes distorsiones, ¿no? Para el año 2023, las previsiones que tenemos es de un aumento de la presión fiscal que se situará en el 42,3%, es decir, que lejos de producirse una reducción de la presión fiscal, se va a producir un aumento de la presión fiscal, además con impuestos, como decía nuestro director general, enormemente distorsionadores, ¿no? Así que... No lo tenemos estimado, es decir, el año 2023 la presión fiscal estimamos que estará en torno al 42,3% y por lo tanto por encima incluso de la del 22,
en un contexto en el que la economía española va a tener un crecimiento sustancialmente menor que el 22. Realmente estamos en niveles ya muy elevados y preocupantes, porque estamos hablando, como he dicho, de que nos hemos igualado en nivel de presión fiscal, pero no nos hemos igualado en nivel de renta, en nivel de desempleo, en nivel de economía sumergida. Y también es muy importante el destacar que nuestras finanzas públicas, a pesar de que estos niveles de recaudación históricos especialmente elevados, siguen sin estar cerradas y, por lo tanto, tenemos un déficit público estructural muy elevado, tenemos una deuda pública además elevada en la Unión Europea, porque precisamente uno de los problemas que ha tenido, uno de los grandes inconvenientes o problemas o riesgos que ha tenido esta fuerte subida de la presión fiscal en España en los últimos años, es que ha descuidado lo que es el control de la eficiencia y la gestión en el gasto público, y por lo tanto tenemos unos niveles de gasto público que son excesivos a la vista de nuestras capacidades de financiarlo, teniendo en cuenta nuestro sistema fiscal. Y eso es el problema. El problema es que este esfuerzo que los contribuyentes españoles, sobre todo las empresas y las familias, están teniendo para sostener las finanzas públicas, no es suficiente para consolidar las finanzas públicas en un contexto en el que el gasto público y la deuda pública española siguen siendo excesivos, y lo cual podría entenderse y justificarse en un contexto del COVID, pero que se aprovecha el mismo para consolidar su nivel de gasto público estructural a todas luces excesivos, y por tanto que están condicionando la capacidad de la política fiscal de estabilización y están haciendo que nuestras finanzas públicas sean una vulnerabilidad a futuro. Un indicador que a mí me parece especialmente preocupante, que no deja de ser un complemento de la presión fiscal normativa, es el crecimiento potencial. Es decir, uno de los indicadores que mejor refleja el exceso de presión fiscal normativa de España es el insuficiente crecimiento potencial. Y este crecimiento potencial, a su vez, se ve muy condicionado por la inversión empresarial. El indicador que mejor refleja el exceso de presión fiscal es la inversión empresarial, que a toda luz es insuficiente para, como diríamos, normalizar nuestro nivel de empleo con la Unión Europea, que tendría que seguir siendo nuestra principal prioridad. Es verdad que España ha avanzado en los últimos años en mejorar el empleo, lo cual estamos todos especialmente satisfechos y pensamos que es una de las grandes fortalezas de la economía española en estos momentos, pero los avances son insuficientes, teniendo en cuenta que todavía nos queda un camino por recorrer y seguimos teniendo una tasa de desempleo del doble de la Unión Europea, lo cual es a todas luces insatisfactorio. Daniel Viaña de El Mundo. Hola, Daniel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, perfecto. Una cuestión muy concreta, no es exactamente sobre el documento que presentan hoy, pero sí me parece relevante su opinión. ¿Qué opinan de la revisión que ha hecho recientemente el INE sobre el crecimiento tan potente hasta trimestres anteriores? ¿Creen que no se estaba pidiendo bien anteriormente? Porque lo pregunto porque hay bastante polémica sobre qué es lo que está ocurriendo realmente con el crecimiento, porque hay algunas voces que opinan que no se están pidiendo bien. También hay quien opina que el cambio en la presidencia del INE tal vez también ha influido. Quería un poco saber cuál es su posición acerca de esto, cómo han valorado ese cambio y lo que puede derivarse de ello. Gracias. Bueno, sí, tienes razón, Daniel, no es el objeto de la presentación. Nosotros pensamos que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace las revisiones de acuerdo a la disponibilidad de las fuentes, y tenemos plena confianza en el buen hacer de la estadística oficial y la estadística española. Por lo tanto, ahí no tenemos ninguna observación ni reparo, distinto de que hay que entender que la disponibilidad de la información no se produce en tiempo real, se produce de forma retardada, y eso puede dar lugar a revisiones. Y esto es una cuestión natural y habitual en la estadística, y no tiene ninguna consideración, con independencia de si una revisión. Con independencia de si una revisión. Y por lo tanto no hay que valorar las revisiones en función de siendo la misma, sino únicamente en función de que se está actualizando la información. Y la verdad es que el crecimiento del año 2022 ha sido un crecimiento que puede superar el 5% tras la última revisión del INE, pero también es importante destacar que este crecimiento se produce más como consecuencia del efecto estadístico del crecimiento producido en la última parte del año 2021 que el crecimiento propiamente dicho correspondiente al 2022.
que sería de orden de la mitad de este crecimiento y por lo tanto, de hecho, en la actualidad, según el propio INE, el crecimiento del tercer trimestre del año es 0,1%, por lo tanto estaríamos creciendo a un ritmo anualizado pues inferior al 1%, que es lo que se espera para el año 2023. Es decir, al margen de convenciones estadísticas que están reflejando el crecimiento del año 2022, está reflejando más lo que ha pasado, lo que ya pasó en el proceso de normalización y por lo tanto no es esperable que sea prolongado a futuro. Lo que es importante en el punto de vista de coyuntura son los datos más recientes. Y los datos más recientes estamos hablando de un crecimiento muy moderado, aún así por encima de lo que estábamos previendo hace unos meses, lo cual nos controlamos todos. Pero en cualquier caso estamos hablando de un crecimiento muy moderado y por lo tanto tenemos un problema, como hemos dicho, de falta de crecimiento potencial y necesidad de apoyar a la empresa, al tejido productivo, a los efectos de que por la vía de la inversión empresarial empecemos a apalancar lo que es una estabilización del ciclo económico y una mejora del mismo. Porque no hay que olvidar que la inversión y el empleo son variables internacionales a largo plazo y es muy difícil crecer económicamente sin que las empresas crezcan, sin que se produzca inversión empresarial. Laura Blanco, de Capital Radio. Entonces, ¿se puede establecer alguna cifra en porcentaje que relacione cuánto aumenta la inversión de empresas cuando baja la presión fiscal corporativa? No lo hemos planteado en el estudio, pero me parece una idea muy interesante de Laura y lo vamos a analizarlo, me parece muy relevante. Es decir, hay una relación inversa claramente y significativa entre el nivel de presión fiscal empresarial, imposición sobre capital y, de hecho, ahora recuerdo, hay estudios en los cuales se determinan que cuando tú tienes una imposición empresarial superior a la de tu entorno, tienes una brecha de crecimiento y de inversión respecto a tu entorno que al final afecta a tu propio proceso de convergencia real. Esto es, que desde el punto de vista de un país como España, que tiene un nivel de renta inferior a la media de la Unión Europea, lo razonable y necesario y eficiente desde el punto de vista fiscal sería tener una imposición empresarial por debajo de la existente en la Unión Europea para utilizar la misma como palanca de inversión y convergencia. Y sin embargo, lo que está planteando España es lo contrario, es decir, una imposición empresarial por encima, lo cual está haciendo que la imposición empresarial sea un lastre, una carga al propio proceso de convergencia real que todos entendemos que sería necesario para la economía española. Sí, recordaros que tenemos, la verdad es que el instituto estamos haciendo muchos trabajos de mucho interés y recordaros que hemos convocado ya, ¿no? Vamos a ¿qué día convocamos? Mañana, pero ¿para qué día? Para recordar. El lunes presentamos otro estudio de otro tema que no tiene nada que ver con este, pero que también os invitamos sobre el tema de regulación. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y como siempre estamos a vuestra disposición, pues tenéis algún detalle o necesidad. Sí. Gracias. Sí. ¿Tienen un porcentaje de lo que deberían ajustarse a la baja la presión fiscal para mejorar la inversión y la actividad económica? Digamos, es a la media. Y lo que yo creo que sobre todo es importante es cambiar el diseño o la estructura tributaria de tal forma que sea mucho más eficiente, es decir, que se genere una ampliación de la base y se recaude más, mejorando, digamos, la eficiencia de los impuestos. Es decir, hay muchos impuestos con impacto recaudatorio muy limitado y con efecto distorsionador muy grande, que es lo que refleja la fiscalidad normativa, ¿no? Y la idea pues, es que esta fiscalidad normativa pues, tienda hacia la media de la Unión Europea. Es decir, tenemos, ¿no? Creo que estamos un 20% por encima, ¿no? Es decir, es un diseño tributario que nos mueva hacia la media en esfuerzo normativo, ¿no?